Buen día jóvenes, espero que se le estén pasando bien. El día de hoy vamos a ver las marcas de literariedad, de la unidad 1, poesía 1, arte racional e irracional. Las marcas de literariedad. El texto literario se caracteriza, como todo discurso, por sus marcas discursivas. Estas marcas en el discurso literario se conocen como marcas literarias. De manera general, las marcas literarias son las características que tienen los textos literarios en la manera de redacción y su discurso, y eso es la que lo diferencia de otros textos. Dentro de sus características tenemos la función poética, que busca a través del lenguaje atraer la atención del lector, no solo en el contenido, sino en la forma, a través de la expresión de sentimientos y emociones de manera estética. De esta característica, el lenguaje literario, a diferencia del periodístico científico-técnico, utiliza la lengua con un propósito estético, que como ya decíamos era un propósito bello, de belleza, de emoción. Y dice que por eso esto contiene una gran carga expresiva y afectiva que permite crear imágenes, lenguaje culto y riqueza de su vocabulario, y belleza que provoca un placer estético en el lector. Luego tenemos lo que es el lenguaje literario. El lenguaje literario, este tipo de lenguaje pretende crear una nueva realidad, un nuevo mundo y ficticio. Mediante el lenguaje verbal, la principal característica de este lenguaje es su alejamiento de la lengua común. La lengua literaria es el resultado de palabras, expresiones o estructuras expresivas inusuales para evitar las demasiado habituales y desgastadas, y poder romper con la monotonía del lenguaje común. En este caso, por eso los productos que salen de un texto literario, las creaciones son de mucha creatividad, ya que tratan de ser muy originales en el tipo de lenguaje que utilizan, ya sea de manera ficticia, rompiendo los esquemas habituales, utilizando otras jergas de expresión, etc. Luego tenemos, dentro de lo que es el lenguaje literario, las palabras que utilizamos a diario pueden tener dos tipos de significados. El primero es el denotativo, el cual es el objetivo, es decir, hace referencia al significado de las palabras. Luego el segundo es el lenguaje connotativo, es subjetivo y usa el lenguaje figurado para provocar sentimientos y emociones en el lector. Este último es utilizado en obras literarias. Por ejemplo, como ya decíamos, el lenguaje notativo es el objetivo, es el significado que nosotros conocemos habitualmente de las palabras. Por ejemplo, aquí paloma significa ave, espejo significa superficie limpia y brillante, corazón significa un órgano muscular del cuerpo, otoño significa una estación del año. Es el significado que todos conocemos comúnmente. Pero luego está el lenguaje denotativo, que este va a depender de cómo se está expresando en el texto literario. Como ya decíamos, en el texto literario las palabras no se usan como habitualmente se acostumbra, sino que tratan de expresar otro significado que el lector quiere manifestar, y que el autor quiere manifestar, y que el lector interpreta. En este caso tenemos la palabra paloma. La paloma surcó el cielo para hacer frente a los misiles. Dentro de este contexto del texto, la paloma significa la paz. Tenemos el espejo. Si leemos el texto literario, vemos: en ese espejo pude ver reflejada mi alma. En este caso, el espejo significa un reflejo o una proyección de sí mismo. Aquí en el siguiente, mi corazón se salió de mi pecho para alcanzarte. Aquí la palabra corazón ya deja de ser un órgano muscular y significa el sentimiento de amor. Y por último, me llegó el verdadero amor en el otoño de mi vida. Aquí el autor está tratando de clasificar su vida como las estaciones del año. Primavera sería su comienzo, verano su desarrollo, otoño el comienzo de su decaída, y el invierno sería su final. Así que cuando él dice que me llegó el verdadero amor en el otoño de mi vida, sería en su vejez. Bueno, ya pasando lo que es el lenguaje notativo connotativo, tenemos las formas de representación de la literatura. Tenemos que la literatura siempre se puede representar ya sea en verso o en prosa.
El verso considera el ritmo y la métrica, que son lo que comúnmente vemos en las poesías. Y la prosa es la forma más natural de escribir, puesto que no está sujeto a medida, a rima ni a ritmo. La prosa se utiliza más que nada en tipos de literatura que son cuentos, novelas, ficción, de ese índole. Luego tenemos un ¿sabías qué? ¿Sabías que Octavio Paz fue un mexicano que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990 y nació en Ciudad de México en 1914 y junto a Pablo Neruda y César Vallejo formó la triada de poetas que lideraron la nueva lírica del siglo XX? Enfocó su poesía al erotismo, al amor y al destino del hombre. Sin duda, El laberinto de la soledad es una lectura obligada de él. Es uno de los autores mexicanos que más han dado en el vanguardismo del siglo XX.